Le doy la bienvenida a Cintia Viteri, es la alcaldesa de Guayaquil en vivo desde esa ciudad allá en Ecuador. Alcaldesa, buenas noches, gracias por esta entrevista. Buenas noches, Fernando. Gracias a ti y a quienes nos están escuchando. La primera pregunta que le hago, ¿se les falló a los guayaquileños y quién les falló? Guayaquil ha sido el epicentro, como usted bien lo dijo, de una pandemia que está asolando el mundo. Pero en Ecuador, Guayaquil ha sido el epicentro y los ecos han llegado a otras provincias del país. Sin embargo, aquí, en esta ciudad, tenemos casi el 70% de los casos, incluyendo la provincia. E igual porcentaje de las personas fallecidas. Al momento no son cerca de 300 muertos, son 600 los reconocidos oficialmente por el gobierno central relacionados con el coronavirus. Y le explico por qué. Porque no se alcanzan a hacer las pruebas antes, mueren sin las pruebas y no hay espacio para poder hacer las autopsias y los reconocimientos posteriores. Entonces, sencillamente les ponen en su partida de defunción que murieron por alguna enfermedad respiratoria. ¿Qué le digo en esto, Fernando? Usted busca culpables. Yo le podría decir todos, todos, desde las autoridades nacionales hasta las autoridades locales y provinciales. ¿Por qué? Porque esta es una guerra que está llevando a cabo en el mundo entero con un enemigo silencioso. Aquí no oímos disparos, pero vemos caer a nuestros muertos en silencio todos los días. Y oímos a la vecina gritar por su familiar muerto. Y trato de llevar a la mujer embarazada que no tiene hospital para poder dar a luz. Y murieron 100 más personas porque no pudieron hacerse la diálisis porque el sistema está colapsado. Fernando, que esa es una realidad indiscutible, que Guayaquil está en la boca del mundo, no solamente que la recuerden ahora, sino que también escuchen su nombre y sus gritos de dolor aquí en esta ciudad. Sin duda, entiendo lo que me está diciendo. Creo que es responsabilidad de todos, por supuesto, pero usted puntualizaba en algún momento que el gobierno de Lenín Moreno debería dejar de hacer política, aceptar que es un solo país y que si no, de plano usted se lo saltaba. En otras declaraciones también ha señalado que básicamente fue el gobierno central el que los abandonó y los dejó solos. Lo dijo de otra forma, pero parafraseándola, así lo dijo. ¿Sigue pensando igual o asume responsabilidad también usted y las autoridades que han fallado desde su perspectiva? Cuando le digo que todos somos los responsables, se lo digo para preguntarle a la vez otra cosa. ¿Eso revive a alguna de las personas que murieron? No, no revive a ninguna, lamentablemente. Y lo peor, Fernando, es que van a seguir muriendo mañana y pasado y pasado y pasado. Ya cuando empieza una situación como la que está viviendo mi ciudad en este momento, es muy difícil contenerla. Es como que le sacaran el seguro, una granada, y luego quisiéramos recoger los pedazos. Ya sacaron el seguro, explotó. Las medidas se tomaron tarde y quiero dejarle claro las funciones dentro de las leyes en el país, en nuestro país, Ecuador. Yo tengo funciones. Mis responsabilidades son que la Sí. ciudad esté limpia, sigue limpia, que haya agua potable y alcantarillado. No solamente hay, sino que ahora estoy dando agua potable gratis en los sectores más pobres. Que haya transporte y transporte seguro. Lo hay con rutas de la salud, porque solamente quien se traslada a sus sitios de salud puede utilizar estas rutas, sitios de salud y de alimentación o relacionados con esto. Uh -huh. Además de todo esto, Fernando, al decirme salto funciones, es porque eso es mi deber, pues lo que le acabo de decir es mi deber y en el cumplimiento del deber no hay mérito, sencillamente cumplo mi deber. Aquí al saltarme funciones, estoy hablando de haber puesto contenedores en los hospitales públicos para que los muertos no sigan en las casas, en las calles, en las avenidas, afuera de los hospitales tirados. ¿Por qué? Porque aquí no solamente colapsó el sistema sanitario del país, también colapsaron las funerarias y también las morgues, también colapsaron los hospitales y se podía caminar en medio de los muertos, embalados en fundas y a veces, como bien lo dijo el reportaje anterior, sin ni siquiera saber quién está dentro de las fundas. Aquí hay muchísimos casos donde hijos buscan a sus madres o a sus padres en medio de muchos otros rostros que ojalá encuentren también sus familiares. Esa es nuestra realidad y nadie la va a negar. Que se empezaron las medidas tarde, sí. Aquí
se abrió un partido de fútbol cuando ya habían varios declarados pacientes de coronavirus, aquí en Guayaquil, ¿no? En la costa, Sí. nuestra gente está de vacaciones y se fueron a Estados Unidos y a Europa, y los que vivían en Europa regresaron acá a ver a sus familias. No hubo el encierro o no hubo el aislamiento necesario. Al principio en los aeropuertos pasaban sencillamente y les preguntaban si tenían Ya. algo. Si no tenían algo, pasaban y empezó el contagio, un contagio irreversible, lamentablemente, a estas alturas, y masivo. Ahora hay que tomar medidas. Yo he empezado a tomar medidas no solamente dentro de mis funciones, sino también. Medidas, dejé de escuchar a la alcaldesa. ¿Me escucha, alcaldesa? No, tengo un problema de comunicación. Bien, me dicen que tenemos un problema de comunicación con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Quiero comentarle, mientras tanto, si logras. El 73,7% de casos de COVID, el 73,7% de Ecuador están precisamente en Guayas. Y por otro lado, hoy precisamente el presidente Lenín Moreno hablaba de un plan, un gran acuerdo de unidad nacional, así lo calificó, así lo definió, para implementar seis medidas para enfrentar lo que ahora sí reconocen como una triple emergencia, ¿no? La sanitaria, la económica y la social. Entonces se creará una cuenta nacional de asistencia humanitaria para asegurar atención a la salud, la provisión de alimentos y la protección del empleo. Hace la aclaración el presidente Lenín Moreno. Esta cuenta no la administrará el gobierno y será liderada por representantes de la sociedad civil. Esto es lo que hasta ahora se hace, yendo hacia adelante, hacia las propuestas. Como decía la alcaldesa Viteri, el desastre ya está, la tragedia ya está, el dolor ya está. ¿Qué hay que hacer para mitigar y retomar el rumbo? Bueno, esa es la propuesta que hace Lenín Moreno, el presidente del Ecuador. Le iba a preguntar a Cintia Viteri si le parece que ese es el camino, si está de acuerdo, si cree que esto va a empezar a enderezar un poco la grave y extrema situación que hay en Guayaquil, en Guayas, para ser más exacto. Hasta ahora no hemos podido restablecer la comunicación, así que si usted me lo permite, voy a hacer una pausa, regreso y veo si es posible que restablezcamos comunicación con Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil. Ya regreso. Estamos de vuelta, ya restablecimos el contacto con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Pedimos una disculpa por esa falla, la tecnología, usted sabe, hasta eso falla sí. También. Alcaldesa, le quiero directamente preguntar, yo he recibido, no le puedo explicar la cantidad de pedidos de auxilio y de ayuda a través de redes sociales, a través de mi correo electrónico, una cantidad enorme de videos y de imágenes que es muy difícil poder corroborarlas y por eso no las presento ni las explico, pero me doy cuenta de que hay gente muy desesperada y que no encuentra con quién hablar, no encuentra a quién decirle ayúdame, no encuentro a mi padre o a mi madre o a mi hermano, el cuerpo, no lo encuentro. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿con quién deben ir? ¿Con quién hablar? ¿Qué les dice usted a ellos? Una orientación, alcaldesa, porque son muchas personas las que me han escrito pidiendo esto. ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué les dice? ¿Qué hacen? La mayoría de los mensajes que usted recibe son ciertos. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en Guayaquil. Uno que otro son noticias que han salido a nivel del mundo, como que cremaron a una persona en un mueble en la ciudad de Guayaquil. Eso no es cierto. Y lo digo porque el cuerpo de bomberos está bajo mi mando y eso era el mueble quemado vacío. Pero en todo caso, la mayor parte de lo que usted lee y escucha es real. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hicimos un llamado al gobierno para que nos permita levantar cuerpos, porque la potestad de hacerlo es solamente del gobierno a través de la policía con criminalística. No cualquiera puede levantar un cuerpo. No puedo ir yo y sencillamente con mi personal hacerlo. Eso está prohibido por ley. En menos de una semana y media, con la colaboración de la nueva persona que pusieron de parte del gobierno para esta tarea, logramos levantar 500 personas. Yo he perdido 50 en el municipio de Guayaquil. He perdido 50 personas entre los que levantan, nuestros policías metropolitanos que levantan muertos, entre gente que maneja los buses y la metrovía, las personas que recogen basura. Todos van cayendo. Esto es
como una especie de pesadilla macabra. Sin embargo, tú decías, ¿qué se puede hacer? Nosotros hemos puesto a disposición de la ciudad 540 camas. Al principio le dijimos al Ministerio del Ramo que estaban las camas de hoteles para los médicos que no quisieran volver a casa para no contagiar Ya. a sus familias. Como no nos escucharon, a lo mejor están muy ocupados, no los saltamos y nos fuimos al colegio de médicos. En el primer día se llenó el hotel de 30. Y el lunes tengo 80 habitaciones más ya totalmente copadas en hoteles para enfermeros, enfermeras y médicos. He puesto además parado una Al- maternidad al- abandonada 4 años y medio para ser utilizada. De las 70 camas hay 14 utilizadas. ¿Por qué? Porque hicimos un convenio también con la autoridad del ramo. 2 cementerios para 12.000 tumbas, los estoy trabajando ya, y alcal- 700.000 kits de alimentos para 100.000 familias, 7 días, para poder cercar la ciudad. alcaldesa, alcaldesa, me parece maravilloso. Qué bueno que está haciendo usted todo eso. Pero no me respondió. No me respondió y voy a ser muy Dígame la insistente pregunta. por esos cientos de personas que me piden. ¿Qué hacen los familiares? ¿Qué hacen? ¿Le hablan a usted? ¿Le hablan a quién? ¿Qué hacen? Esa es la respuesta más preciada en este momento para un servidor y para muchos guayaquileños. Los responsables del levantamiento de cuerpos y de encontrar dónde están sus cuerpos, y por la misma voz del presidente, es el gobierno central. Nosotros no tenemos Exacto. la Me ha autorización ni quedado de claro, me ha quedado claro que es el gobierno central, a ellos también. Pero la pueden, pregunta es la misma. ¿Qué hacen? Fernando, abrimos una línea. ¿Por qué crees que se pudieron recoger los 500 cuerpos estando en casa, en domicilios, en las calles? Porque pudimos Ah, trabajar con un joven que puso el gobierno, que es totalmente apolítico. Ojalá que la política en este momento, que apestara para la mayoría de los ecuatorianos, pero no es así. Hay algunas personas que husmean entre los muertos en este país para ver qué rédito político pueden sacar en medio de esta tragedia nacional. Nosotros hemos puesto no solamente líneas para que se puedan comunicar y hecho grupos de auxilio, tenemos 1.600 cámaras en la ciudad donde controlamos lo que está sucediendo. Todas esas tomas que usted tiene son de nuestras cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana. Nos pegamos con el ya. 911 y de esa manera también he puesto megafonía en la ciudad para que el ejército pueda hablar a las personas que ven en pantalla y puedan decirle, señor, a su casa, es toque de queda. He puesto 100 Bien, vehículos a disposición del gobierno junto con el combustible alcaldesa, y el personal. Dígame, Fernando. y con todo respeto, se lo voy a decir con todo respeto. Eh, Dígame usted, quiera decirme con respeto o sin respeto, que yo le contesto. no, con respeto siempre lo hago. Pero me está diciendo todo lo que está haciendo y yo lo entiendo, es muy importante, ¿no? Dar a conocer todo lo que se está haciendo. Pero se lo voy a plantear más burdo todavía. Dios no lo quiera. Cintia Viteri, se le ha muerto un familiar, un ser querido. Ya pasó hace 2 días. Cintia Viteri, bueno, Cintia Viteri, lo siento mucho, mi más sentido pesa. Cintia Viteri no lo encuentra. Ha ido a las morgues, ha ido a los hospitales, Cintia Viteri no lo encuentra. ¿Qué hace Cintia Viteri? Acudir al 911, que es quien podría ayudarlos, puede ayudarlos, debe ayudarlos y tiene la obligación de ayudarlos. Nosotros, ¿cómo los podemos ayudar? Haciendo las denuncias a través de la página de la Corporación de Seguridad Ciudadana todos los días. Pero usted preguntó algo más antes del corte y que se fuera la señal. Preguntó sobre las medidas que había tomado el gobierno central esta noche. Fernando, ¿sabe en qué consisten? Es sencillo. Le quita plata a las empresas que de por sí están prácticamente quebradas para darles a otras empresas, supuestamente. Y le quita plata del bolsillo a un grupo de personas para darle a otro grupo de personas. Es decir, entre nosotros tenemos que salir de la crisis sin contar con el gobierno. Pero lo peor de aquí es que también tenemos que pagar los guayaquileños siendo el epicentro de una crisis como esta. También tenemos que sacar plata del bolsillo para pagar Sí. lo que el gobierno no puede pagar. ¿Qué voy a hacer yo? Porque a usted le gustan soluciones, no le gustan quejas, según todas las entrevistas que he visto. Nosotros vamos a destinar el fondo del municipio. Este año no hago obras en Guayaquil, es el bicentenario, pero no hago obras más que lo fundamental: agua potable, alcantarillado, basura, salud, grupos vulnerables.
y voy a dedicar el fondo de las obras, como en efecto ya he puesto 12 millones en esta pandemia, pero voy a dedicar el fondo de las obras físicas Bien. que se iban a para Guayaquil para darlos como crédito a las empresas y comerciantes y pequeños comerciantes y emprendedores a bajísimas tasas de interés a largo plazo, pero para tres razones. Una, para que levanten su Bueno. negocio. Dos, para que le paguen a sus empleados. Y tres, para que les paguen el seguro social a sus empleados. Aquí Guayaquil ha pasado guerras, ha un, pasado incendios y ha pasado un piratería. plan de un plan de apoyo económico, por supuesto, De apoyo necesario, y una económico, pero el contingencia, plan, no solamente en el ámbito de la salud. pero Es el obvio, plan es obvio. del gobierno es quitarnos, no darnos. Esa es la diferencia. Oh, El plan económico Resumo, presentado por el gobierno nos resumo quita. entonces, Nos, resumo entonces que no está de acuerdo con lo presentado por el no, presidente Lenín no, Moreno en el en lo día de hoy. Lo resumo así. absoluto, le quita plata a la Me gente tengo, diciendo que le está haciendo un favor. Me tengo que ir, alcaldesa. Voy a regresar todavía con un tema económico muy importante que tiene que ver con el petróleo a nivel mundial, que por supuesto tiene que ver con la economía, que por supuesto tiene que ver con el COVID-19. Pero la semana que entra, si usted tiene el tiempo, me gustaría continuar esta charla porque hay muchas cosas más que usted me diga y que yo le pregunte si le parece. Si le puedo terminar con una frase, si me permite, con algo, un mensaje muy corto. Dígame. Fernando, hemos sido tomados a nivel mundial como un mal ejemplo para los demás países, sobre todo para los países latinoamericanos. Nosotros no somos los villanos, nosotros somos las víctimas, pero hemos salido, como le dije hace un momento, de pandemias, incendios y piraterías. Nosotros también vamos a salir de esta. Nosotros no nos rendimos. A lo mejor no nos conocen, pero así es Guayaquil y así ha sido siempre. Nadie lo duda de los ecuatorianos y nadie duda que vayan a salir adelante. Lo que se Gracias. dudó y se sigue dudando es la capacidad del gobierno nacional, del gobierno del presidente Lenín Moreno, para resolver esta tragedia. Han tenido que pedir disculpas, lo hizo el propio vicepresidente, y ha tenido que aceptar la ministra Romo que no se mostraba la realidad en su totalidad. De los ecuatorianos no se duda. De la fuerza que tienen tampoco. De que van a salir adelante, van a salir. Con o sin planes gubernamentales. Es el ecuatoriano Exacto. per se. El ecuatoriano por el ecuatoriano. Y eso que le quede claro a todo el mundo. Yo Muchas los conozco gracias. y mucho y muy bien. Gracias a usted, alcaldesa. La estoy viendo la semana que entra. La semana que entra tratamos de cuadrar la agenda. Con gusto. Gracias. Hago una pausa y regreso entonces rapidísimo con Gabriela Frías.